Ya, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer esta instancia por permitirme presentar mi trabajo en que estoy ahora involucrado. Me hubiese gustado haber dado esta presentación presencial, pero lamentablemente por X motivos no se pudo, ¿no? Hace un mes atrás. Eh, si no hay ningún inconveniente, ¿puedo seguir hablando en español o prefieres que hable en inglés? Si todos hablan español, yo me siento un poco más cómodo seguir adelante en español. ¿Alguna objeción? Sí, sí, sí. Si veo que se conecta alguien que no es hispanohablante, te aviso para que cambies. Ok, Si no, hago el tranquilo. switch. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el título de mi presentación es el Large Panoptic Spectroscopic Survey of Below of the Tidal Radio of the Milky Way Global Cluster. So, es en lo que estoy ahora enfocado principalmente. El estudio de cúmulos globulares estudia sus propiedades químicas internas y externas y conectar estas piezas con la formación, la estructura del halo estelar, ¿no? Entonces, primero permítanme introducir el eslogan Digital Sky Survey fase 4, ya esto terminó. Se completó en diciembre del 2020, fue el último data release, el 17. Y Sloan 4 mapeaba la Vía Láctea o mapeó gran parte de la Vía Láctea tanto del hemisferio norte como en el hemisferio sur a partir de estos dos telescopios en el Apache Point Observatory, el 2.5 y desde el Irene Dupont en Chile, también un telescopio 2.5. Ambos telescopios estaban instalados espectrógrafos similares, ¿no? Para quienes no conocen, este sondeo particularmente está enfocado en el mapeo en el infrarrojo de estrellas gigantes rojas en las principales componentes de la Vía Láctea, el bulbo, el disco y el halo estelar. Entonces, desafortunadamente cubre una banda muy estrecha de 1.5 a 1.7 micras, es la banda H. Entonces, la idea es entender la historia de enriquecimiento químico de estas componentes principales de la Vía Láctea, ¿no? Aquí en resumen, les muestro lo que fue el Sloan 4, particularmente uno de sus programas, el Apogee, que como ya bien mencioné, estaba encargado de mapear las componentes principales de nuestra Vía Láctea en esa pequeña banda estrecha. Colectó información de gigantes rojas, completó un censo de aproximadamente 700.000 estrellas en la Vía Láctea. La señal a ruido típica de los espectros es superior a los 70 por el elemento píxel, una precisión en velocidad radial que es bastante buena, 0.1 kilómetros por segundo, particularmente para el estudio orbital, las estructuras orbitales de las estrellas y las poblaciones estelares, y la precisión en los parámetros atmosféricos bastante precisos, uno de los sondeos que en la actualidad colectó bastante precisión en la mayoría de sus parámetros atmosféricos, ¿no? Como la temperatura superficial, la gravedad superficial, la metalicidad y una gama de elementos químicos que ya voy a estar enfocado. Entonces, las abundancias químicas, una precisión de 0.1 DEX es bastante preciso comparado con otros sondeos astronómicos de distintos observatorios en otras bandas del espectro. Aquí esta proyección ITOF muestra en los distintos patches, círculos, lo que mapeó el Apogee Survey, ¿no? Tenemos la región central del bulbo, una gran área que cubrió este sondeo, y las nubes grandes y pequeñas de Magallanes, el disco galáctico. Entonces, una de las grandes ventajas de este sondeo espectroscópico, dada su característica que cubre la banda H, es que nos permitía ir más profundo en la galaxia, ¿no? Atravesar esas nubes de polvo y gas, y particularmente regiones bastante densas de alta densidad estelar. Entonces, podemos resolver individualmente las propiedades tanto químicas como cinemáticas de las poblaciones estelares de nuestra galaxia. Como ya bien mencioné, este sondeo se completó, llegó a su fin en el 2020 y, y una de las grandes ventajas de este sondeo espectroscópico es que nos permitió acceder a información espectroscópica de elementos clave, todos aquellos que estoy mostrando en este slide, por los
los símbolos de color rojo, que es Apogee, particularmente mapeando elementos tales como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que voy a prestar mucha atención en las siguientes láminas, el magnesio, el aluminio, elementos sumamente importantes en el estudio de los cúmulos globulares. Entonces, el Apogee es uno de los grandes sondeos masivos que transformó parte de la astrofísica que conocemos hoy día en el campo de los cúmulos globulares, ¿no? Nos permitió acceder a más información que en el pasado no era posible dadas las limitaciones observacionales de otros sondeos astronómicos como el LAMO, que baja resolución, el RAID también baja resolución, el Gaia es Sorbe, enfocado en el óptico, limitado a ciertos elementos químicos. Entonces, Apogee dio esa transformación al entendimiento de ciertas propiedades. No es la verdad absoluta, pero sí nos permitió avanzar un poco en el entendimiento de ciertas particularidades en los sistemas de cúmulos globulares, ¿no? Entonces, colectó información de 26 especies químicas para cada estrella que se mapea. Entonces, hablemos un poco de las anomalías químicas, que es particularmente en lo que yo estoy enfocado tanto en los sistemas de cúmulos globulares como en el halo estelar y el disco de la Vía Láctea, cómo se llena ese halo y el disco de la Vía Láctea a partir de propiedades inusuales de ciertos elementos químicos, ¿no? Que podemos trazar con estos sondeos. Entonces, para eso primero necesito hacer un review de lo que es el fenómeno de poblaciones estelares múltiples en cúmulos globulares. Sabemos que antiguamente los cúmulos globulares eran considerados como poblaciones estelares simples, ¿no? Esto se transformó gracias a la alta precisión de sondeos fotométricos que nos permitió revelar que ciertos cúmulos globulares mostraban distintas secuencias evolutivas en sus diagramas color-magnitud, como los que podemos apreciar en esta slide a la izquierda. A lo largo de la rama de la gigante roja podemos ver dos secuencias principales a lo largo de la RGB definida, que eventualmente se empezó a imponer la existencia de poblaciones estelares múltiples desde el punto de vista fotométrico, ¿no? Entonces, los cúmulos globulares dejaron de ser considerados poblaciones estelares simples, cuyas poblaciones estelares se formaban, o se creía que se formaban al mismo tiempo a la aparición de estas múltiples secuencias en distintos estados evolutivos y dando una posible inclinación de que existía un estallido de formación extendida no más allá de 2-3 gigaños, ¿sí? Entonces, esto a su vez se traduce desde el punto de vista de espectroscopía en la aparición de ciertas propiedades que los elementos químicos no están concentrados en una región específica de los espacios de abundancia canónicos, ¿no? Que ya voy a estar entrando más detalle en esto. Entonces, el concepto actual que nosotros manejamos desde el punto de vista de poblaciones estelares múltiples hablamos de una primera generación y una segunda generación. ¿Cómo se forma, cómo se manifiesta esta segunda generación? Todavía es un interrogante actual en la astrofísica. ¿Cuál es el origen, la naturaleza de formación de esa segunda generación? Distintas teorías entran en conflicto para lograr entender, explicar toda la gama de elementos químicos que unas teorías son capaces de explicar, pero desajustando otras propiedades químicas con otros elementos químicos, ¿no? Entonces, a grosso modo, nosotros comúnmente tendemos a hablar de poblaciones estelares de primera generación, son aquellas poblaciones estelares que se cree se formaron primero, y una segunda generación que se cree que se forma a partir del remanente o el producto, subproducto de la muerte de estrellas de primera generación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista espectroscópico, los elementos claves para entender este fenómeno de poblaciones estelares múltiples son el magnesio, el aluminio, el carbono, el nitrógeno, el sodio y el oxígeno. Sin embargo, desde la parte espectroscópica, la banda espectroscópica, en la banda H, en el infrarrojo cercano, lamentablemente acceder a elementos como el sodio es complicado, porque el sodio se manifiesta a partir de dos líneas que están fuertemente blendadas y dominadas por bandas telúricas. Entonces, obtener información detallada de ese elemento químico, particularmente la banda H, no es fiable. Entonces, por esta razón, otros elementos tendieron a considerarse como elementos más viables, confiables, a la hora de trazar poblaciones estelares múltiples en cúmulos globulares. Entonces, aquí les muestro un ejemplo
de cúmulos globulares a distintas metalicidades, desde el más pobre hasta lo más rico en metano, es apenas una fracción de lo que conocemos hoy en nuestra Vía Láctea. Entonces, aquí en el eje vertical lo que ustedes pueden ver es el comportamiento del enriquecimiento de aluminio como función de magnesio en el eje horizontal, ¿no? Entonces, los distintos colores me identifica lo que llamamos la población de segunda generación, color azul, y lo que está en color rojo, primera generación. Entonces vemos que hay lo que llamamos un spread, ese ensanchamiento, ese spread a lo largo de aluminio es bastante considerable en cúmulos globulares pobres en metales, pero tiende a desaparecer cuando aumenta el enriquecimiento de hierro en los cúmulos globulares. Cúmulos enriquecidos en hierro, este spread en aluminio deja de existir, ¿no? Entonces, al menos lo que se ha mapeado en la Vía Láctea, en el halo interno de la Vía Láctea, aquellos sistemas de cúmulos globulares. Entonces, estas anticorrelaciones, la manifestación de estas anticorrelación de aluminio con magnesio está atribuido a la evolución química que ocurre interiormente en el sistema del cúmulo globular. Una estrella tiende a consumir magnesio para formar aluminio eventualmente, ¿no? Y esto es más eficiente en estrellas de segunda generación, ¿sí? Entonces aquí lo clave es entender que aluminio y magnesio tiende a mostrar ciertas peculiaridades químicas a partir de estas anticorrelaciones que conlleva a la confirmación de poblaciones estelares múltiples en estos sistemas. Lo mismo ocurre para el carbono y el nitrógeno. Carbono y nitrógeno se manifiesta como anticorrelación comúnmente en la gran mayoría de los cúmulos globulares sin restricción en la metalicidad. Es decir, cúmulos que yo anteriormente mencionaba, cúmulos ricos enriquecidos en hierro, estos dos elementos no son confirmación cierta de la existencia de poblaciones estelares múltiples, pero carbono y nitrógeno sí pueden trazar la existencia de estas poblaciones estelares múltiples. A partir del spread en nitrógeno y el ensanchamiento también considerable en una banda bastante notable en carbono, ¿no? Entonces, el mismo principio, la estrella quema carbono para formar altos enriquecimientos de nitrógeno. Entonces, esto es lo que es el gran overview de lo que conocemos hoy día, tanto para cúmulos globulares en la región del halo estelar interno, los cúmulos globulares del disco galáctico y cúmulos globulares, una fracción pequeña de cúmulos globulares en la región del bulbo, ¿no? Aquí les muestro los patrones químicos típicamente identificados homogéneamente tanto en el norte, en el hemisferio norte, como en el hemisferio sur, a partir de lo que fue el sondeo Apogee. Podemos apreciar las anticorrelaciones típicas de aluminio-magnesio para la gama completa de cúmulos globulares, salvo los cúmulos que son más ricos en elementos de hierro, que son los de la banda inferior, que están trazados sombreados por color rosa. Carbono y nitrógeno es evidente en casi todos los cúmulos globulares, excepto aquellos que son de baja masa. Entonces aquí juegan parámetros importantes como la masa y la edad estelar. Luego tenemos las correlaciones entre el aluminio y el silicio. Si las poblaciones estelares son enriquecidas en aluminio, a metalicidades bastante pobres en enriquecimiento de hierro, entonces uno espera también un alto enriquecimiento de el elemento silicio, ¿no? Entonces silicio es un elemento también clave a la hora de trazar poblaciones estelares múltiples en estos sistemas, particularmente en sistemas pobres en metales. Para los sistemas ricos en metales, estos elementos tienden a ser un poco más difícil para apuntar a la existencia de poblaciones estelares múltiples en estos elementos, ¿no? Entonces, otro punto importante a resaltar es que los cúmulos globulares enriquecidos más allá del límite de -1 dex en hierro, que son más enriquecidos que ese límite, no muestran la existencia de poblaciones estelares con enriquecimientos de magnesio por debajo de 0, es decir, por debajo de la abundancia solar. Solamente cúmulos globulares en las regiones muy externas del halo estelar son los que son enriquecidos, son los que muestran este tipo de poblaciones estelares. Sin embargo, esas poblaciones existen en el halo estelar. Entonces, una de las hipótesis que se maneja es que estas poblaciones fueron eventualmente extraídas de estos sistemas enriquecidos
cúmulos globulares enriquecidos en hierro y inyectados a lo interno de la Vía Láctea, ¿no? Otra posibilidad es que estos cúmulos no tuvieran lo suficientemente periodo para que estas estrellas pudieran formarse en los cúmulos globulares galácticos, ¿no? Entonces, lo que manejamos actualmente desde el punto de vista observacional es que los cúmulos enriquecidos, la clasificación de cúmulos ricos en metales, nos muestran anticorrelaciones en los elementos clave que sí se manifiestan en cúmulos pobres en metal, ¿no? Las famosas anticorrelaciones, por ejemplo, aluminio-magnesio, carbono-nitrógeno. Entonces, hay un desacople entre lo que es la población enriquecida en metal de cúmulos globulares en el halo interno a los que son cúmulos globulares enriquecidos en metal del halo externo. Entonces, existen dos familias bastante marcadas de poblaciones de cúmulos globulares en nuestra Vía Láctea. Entonces, ¿por qué es importante entender estos enriquecimientos químicos en los sistemas de cúmulos globulares? Porque estos enriquecimientos químicos nos permiten identificar propiedades del halo estelar mismo, la estructura del halo estelar mismo, que tiende a separar el halo in situ del halo acretado, ¿no? Entonces aquí muestro un ejemplo de estas combinaciones de elementos, por ejemplo, aluminio, hierro, silicio, hierro, nitrógeno, hierro al lado derecho, donde podemos ver que la Vía Láctea se comporta a un cierto umbral. Por encima de ese umbral ya dejan de la Vía Láctea formar esos enriquecimientos químicos para estos tres elementos particulares. Pero los cúmulos globulares, los sistemas cúmulos globulares, son los únicos ambientes capaces de formar esos enriquecimientos superior al campo galáctico en un bin de metalicidad específico comparable a la Vía Láctea. Entonces, si nosotros identificamos estrellas en el campo estelar que están desligadas de los sistemas cúmulos globulares, que forman hoy parte del halo estelar con estos altos enriquecimientos, es lo que nosotros bautizamos como estrellas con propiedades químicamente anómalas. Entonces, hay una alta probabilidad de que esas estrellas se formaron en los ambientes de cúmulos globulares y fueron eyectados por fuerzas de marea al campo estelar, formando hoy la estructura del halo, combinando, siendo una combinación de fenómenos de acreción más formación in situ, ¿no? Entonces, dentro del sondeo Apogee creamos un programa interno que consistió en el mapeo, en el estudio de las propiedades químicas de cúmulos globulares en la región del bulbo. Este programa fue impulsado originalmente por Douglas Gayler, uno de nuestros mayores colaboradores activos, donde propusimos alrededor de 17 cúmulos globulares para mapear sus propiedades internas desde la banda infrarroja cercana, ¿no? Entonces, uno de los particulares cúmulos que fue de mayor interés fue FCR 1758, que fue bautizado como el famoso Moby Dick cúmulo globular por ser muy masivo. Sus propiedades muestran que un cúmulo globular, uno de los cúmulos globulares del bulbo más masivo que se conoce ahora actualmente, y sus propiedades espectrales, como pueden apreciarse, sus moléculas de cianógeno son bastante fuertes, el hierro bastante apreciable, los átomos de magnesio y aluminio fácilmente medibles desde la banda infrarroja del Apogee Survey, ¿no? Entonces, hay 3 secuencias de artículos que se publicaron donde esta colección de cúmulos globulares del bulbo que muestran propiedades como las que voy a describir ahora, es decir, se confirma la existencia de poblaciones estelares múltiples en el panel izquierdo superior, nitrógeno-carbono. Pueden ver que los de colores coinciden con los colores de los cúmulos globulares que están etiquetados a la parte derecha de la pantalla. Fácilmente nosotros podemos distinguir entre dos poblaciones estelares, ¿no? Una población que está sombreada por la región de color amarillo, que es la primera generación de estrellas, y una segunda población que es mucho más enriquecida en nitrógeno, dando confirmación a la existencia de poblaciones estelares múltiples en estos cúmulos del bulbo. Entonces, otras propiedades como por ejemplo oxígeno o carbono, vemos que hay cierta correlación entre ellos, y el caso de aluminio o magnesio tiende a ser un poco más complicado el hecho de detectar estas anticorrelaciones, porque gran parte de estos cúmulos globulares tienden a ser enriquecidos en hierro, ¿no? Como ya bien mencioné, esto es bastante consistente con lo que se ha estudiado en el halo estelar interno de la Vía Láctea.
Entonces, particularmente entre esa gama de cúmulos globulares del bulbo, resalto estos tres particulares. Ya mencioné FCR 1758, donde en el estudio que se realizó por una estudiante de maestría, se determinó que no pertenecía, no existía un vínculo directo con el famoso evento de acreción de Sequoia, ¿no? Un evento que ocurrió hace aproximadamente 10.000 millones de años atrás, cuando aún la galaxia era bastante joven. Entonces, presto particular interés en TON 2 y TON 1, que es Tonantzintla 2 y Tonantzintla 1, dos cúmulos globulares enriquecidos con alto enriquecimiento de hierro, embebidos en la región del bulbo. Su posición es esa que se ilustra en la imagen de fondo. Es una región bastante dominada por polvo, lo que la extinción estelar es bastante alta, lo que es bastante difícil obtener espectro en el óptico. Sin embargo, desde la banda H en el infrarrojo cercano, es bastante más fácil obtener información espectroscópica interna de estos sistemas, ¿no? Entonces, uno de los grandes descubrimientos que se logró gracias al estudio de estos sistemas, de estos dos cúmulos globulares en particular, además que son cúmulos globulares del bulbo enriquecido en hierro, es el descubrimiento de estas correlaciones nuevas, perdón, entre cerio y aluminio. Cerio es un elemento trazador de proceso S, que me da indicios de qué tipo de contaminante jugó un papel importante en el interior de estos cúmulos, como por ejemplo las estrellas evolucionadas tipo AGB. Entonces las estrellas evolucionadas tipo AGB de ciertas masas contaminaron parte del cúmulo interno, dando estas propiedades anómalas a las poblaciones estelares intraclúster, ¿no? Entonces identificamos esas famosas correlaciones entre el cerio y el aluminio, y el cerio y el nitrógeno, dando indicación que las AGB jugaron un rol importante en las anomalías, las poblaciones estelares múltiples en estos sistemas cúmulos, de cúmulos globulares enriquecidos en metal. Esta confirmación se logró también gracias a Tonantzintla 2, con un cúmulo de propiedades similares a Tonantzintla 1. Entonces, la existencia se corrobora de esas correlaciones entre esos dos elementos particulares, ¿no? Entonces, aquí hago un resumen bastante a grosso modo de lo que son estos dos cúmulos globulares en particular. Son cúmulos globulares de baja masa enriquecidos en hierro, donde la evidencia por contaminación de AGB es evidente a través de esas famosas correlaciones entre estos dos elementos particulares, ¿no? Ahora presto atención en Pachi 125. Pachi 125 fue descubierto recientemente por el BBB Sorbe. Es un sondeo espectro fotométrico en el infrarrojo cercano. Fue publicado por Elisa Garro en el año 2022. Casualmente, Apogee observó dos espectros de ese sistema, donde pudimos corroborar la existencia de poblaciones estelares múltiples a partir de la alta abundancia de enriquecimiento de aluminio. Es importante también distinguir que altos enriquecimientos de aluminio no son esperados o no han sido observados en galaxias enanas satélites a la Vía Láctea, ¿no? Entonces, no existe ninguna galaxia desde el punto de vista observacional, ya bien sea Sculto, Fornax o todas estas galaxias satélites que han sido espectroscópicamente y fotométricamente bien estudiadas desde el punto de vista observacional, que muestran altos enriquecimientos de aluminio. Los sistemas cúmulo globular son los únicos sistemas con estos altos enriquecimientos de aluminio como se muestran en esta imagen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fotométrico como espectroscópico, hay bastante coincidencia en su metalicidad dentro de las barras de Ron. Entonces, está en bastante acuerdo la determinación tanto espectroscópica como fotométrica, que es un cúmulo real, donde confirmamos que es un cúmulo genuino de la región del bulbo, ¿no? Habitando la región del bulbo. UKS-1 particularmente lo menciono porque UKS-1 está en una ventana de muy alto enriquecimiento interestelar, ¿no? Intergaláctico. Entonces, el EV-B, si se dan cuenta, está entre 2.2 a 3.10, es bastante alto. Entonces, cualquier apuntado espectroscópico en la banda óptica es una alta limitación. Entonces, con el sondeo en el infrarrojo es mucho más accesible porque podemos penetrar esas grandes columnas de gas y polvo
obteniendo espectros como los que se aprecian a la derecha, la banda de cianógeno bastante fuerte, donde podemos identificar altos enriquecimientos de nitrógeno en estos sistemas, en las poblaciones estelares internas de estos sistemas, ¿no? Entonces, nitrógeno como carbono, las estrellas de color verde que se aprecian con las barras de Rolle son estrellas enriquecidas en nitrógeno, y las que tienen bajo enriquecimiento de nitrógeno permite establecer la evidencia de poblaciones estelares múltiples en el interior de este sistema en particular a alto enriquecimiento intergaláctico, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un salto a lo que fue un reciente descubrimiento que logramos con el Sloan 4, y parto a partir de esta distribución. Esta es la Metallicity Distribution Function de cúmulos globulares. Aquí está todo, cúmulos globulares del halo interno, cúmulos globulares de la región del bulbo. Entonces, lo que está en verde es la distribución de metalicidad, enriquecimiento de hierro, de la mayoría de los cúmulos globulares mapeados por el sondeo Apogee. Entonces, vemos que hay un pic claramente marcado alrededor de menos 1.3, con un pic secundario para los cúmulos bastante enriquecidos, que es los cúmulos esperados en la región del bulbo, ¿no? Y particular interés en esta zona sombreada por debajo de menos 2.3, menos 2.4, donde hoy día no tenemos evidencia observacional de cúmulos globulares extremadamente pobres en metales en esa zona. Entonces, lo que llaman el piso de metalicidad o el famoso Metallicity Floor, ¿no? Sin embargo, con Apogee descubrimos que dentro de Vista 01 o BBB CL01, dos de sus estrellas mostraban un enriquecimiento de hierro que no es permitido para cúmulos globulares, está justamente localizado en ese piso de metalicidad. Entonces, es el único cúmulo globular actualmente habitando la región del bulbo que muestra poblaciones estelares extremadamente pobres, es decir, en la región del Metallicity Floor. Y el enriquecimiento de hierro promedio que medimos dentro de este sistema cúmulo globular es de menos 2.45. Entonces, aquí nace la pregunta si esto realmente es un cúmulo globular o el núcleo de una posible galaxia nana masiva que sobrevivió la Vía Láctea, ¿no? Entonces, este es el récord de metalicidad más pobre en metal medido en la Vía Láctea para un cúmulo globular, ¿sí? A partir de líneas ionizadas de hierro 1. Entonces, hay evidencia de otro segundo cúmulo globular en el halo estelar que muestra un enriquecimiento cercano, pero fue determinado a partir de los tripletes de calcio, no directamente de líneas ionizadas de hierro 1. Entonces, aquí simplemente un overview general de la localización de este cúmulo proyectado en el mapa de la Vía Láctea. Entonces, la evidencia de la presencia de esa línea de hierro que se determinó a partir de los espectros de Apogee, y la confirmación de esas dos estrellas como extremadamente pobres en metalicidad. Entonces, comparando en este diagrama violín de distintos elementos químicos que pudieron medirse para este cúmulo en particular, se pueden ver que el cúmulo sigue el comportamiento más o menos similar a los otros cúmulos que más o menos son pobres en metal en la Vía Láctea, ¿no? Está el caso de 5053, que es el color verde, que es un cúmulo que ha sido asociado a la galaxia de Sagitario, que fue eventualmente desprendido, se cree que fue eventualmente desprendido de Sagitario, y los puntos de color negro son las dos estrellas que cuentan con espectros de Apogee para la cual la deficiencia de hierro fue determinada. Entonces, el sistema, el único sistema, repito, conocido en la Vía Láctea con una baja deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, eso nos conllevó a aplicar a tiempo de telescopio a un nuevo espectrógrafo que se instaló en el observatorio Gemini, en el telescopio Gemini de 8.1 metros, el espectrógrafo INGRI, ¿no? Ya voy a hablar un poco de esto. Aquí simplemente les muestro que el diagrama color magnitud, por ejemplo, en la banda infrarroja, solamente mapeamos a lo largo de la rama de la gigante roja, ¿no? Entonces, las propiedades orbitales muestran que es un cúmulo que actualmente habita dentro de la órbita solar. Es un cúmulo que posiblemente puede clasificar ya bien sea como un miembro del Gaia Encelado como el Sequoia. Sus propiedades orbitales se inclinan
a que uno de estos dos sistemas fueron sus padres en el pasado, ¿no? Entonces, la velocidad de dispersión combinando información de velocidad radial obtenida con Gaia, Muse y Apogee, nos da una determinación de una edad de 0.21 millón de masas solares, un cúmulo relativamente masivo, ¿no? Entonces, por lo que nos hace inclinarnos que posiblemente también sea el núcleo del remanente de una galaxia. Sin embargo, como ya mencioné, regreso nuevamente a este punto, el enriquecimiento de aluminio no apoya la idea de que sea un cúmulo globular genuino de la Vía Láctea. Por esta razón, solicitó tiempo de observación en el Gemini para observar más miembros del sistema y verificar realmente si este cúmulo coincide, otras poblaciones estelares dentro de este cúmulo coincide con el bajo piso de metalicidad en hierro, o es decir, sus poblaciones estelares son consistentes con la muy baja metalicidad medida por Apogee, o simplemente es una casualidad de que esas dos estrellas mostraban ese bajo enriquecimiento de hierro. Entonces con INGRI, como ya les mencioné, con este espectrógrafo, cubrimos la banda H y K más allá de 1.5 micras y confirmamos que efectivamente hay una fracción importante de estrellas que coincide con la metalicidad que se midió con Apogee. Entonces, no es una casualidad de que solamente esas dos estrellas previamente examinadas muestren ese bajo enriquecimiento de hierro, sino que también otro grupo significante de sus poblaciones estelares es consistente con lo medido con Apogee, ¿no? Entonces, es uno de los cúmulos globulares bastante pobre en metal, confirmado por más poblaciones estelares como el más pobre en metal. Además de eso, se identifica que hay un pic secundario en la Metallicity Distribution Function que es consistente con menos 2.2. Entonces, no solo alberga la población más pobre en metal, sino que hay un spread en metalicidad, ¿no? Entonces, esto nos conlleva a la pregunta, ¿realmente este es un cúmulo globular o el remanente de una galaxia enana? Entonces, las determinaciones de aluminio nos permite identificar que el alto enriquecimiento de aluminio, como se muestra en la figura inferior, se inclina más a la existencia que poblaciones estelares en este sistema, se inclina más a lo que es un cúmulo globular, porque cúmulo globular, como ya bien mencioné, son los únicos sistemas probados observacionalmente en la Vía Láctea que muestran estos altos enriquecimientos de aluminio. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que este haya sido el núcleo de una galaxia que haya comido otro cúmulo globular en el pic secundario que se ha identificado alrededor de menos 2.1. ¿No? Entonces, ahora yendo a lo que es clave en la presentación, ¿no? ¿Qué viene? Que ahora sigue con SLOAN 4, ya terminó, aprendimos lo que aprendimos de cúmulos globulares con el SLOAN 4. El SLOAN 4 operó con placas metálicas de aluminio, perdón, es lo que se muestra en la imagen superior derecha. Por apuntado eran 300 fibras, 250 dedicadas a ciencia, 50 para calibración. Entonces, todo esto tendió ahora a evolucionar con el SLOAN 5, ¿no? Ahora hablamos de fibras robotizadas, que es un ejemplo de lo que estoy mostrando en el panel inferior derecho. Son cartuchos de fibras, alrededor de 500 fibras, apuntados, 15 minutos, observo 500 objetos, me muevo 15 minutos posterior, observo otros 500 objetos. Entonces, el SLOAN 5 va a mapear alrededor de 10 veces más de lo que mapeó el SLOAN 4. Es decir, estamos hablando de 6 millones de estrellas en la Vía Láctea con información espectroscópica, no solo en la banda infrarroja, sino también en la banda óptica, ¿no? Con Box. Entonces, dentro del SLOAN 5 está operando lo que es en el infrarrojo cercano, sigue Apogee a alta resolución y Box a baja resolución en el óptico. Entonces podemos adicionalmente, una de las grandes ventajas del SLOAN 5 es que está obteniendo información en distintas épocas. Entonces estamos colectando para cada estrella observaciones multiépoca que vamos a poder entender cuáles estrellas están ancladas a sistemas binarios, estrellas posiblemente en estados de pulsación asociados a cefeidas, estrellas AGB que pulsan, y todo esto podemos ahora conectar mejor las piezas de las propiedades internas de los cúmulos globulares con otras propiedades extrínsecas como los sistemas binarios.
¿no? Entender si estas anomalías químicas se forman por la transferencia de masa de una estrella evolucionada a una RGB que nació con el sistema de cúmulo globular. Entonces, esto está tomando despegue, tanto en el norte como en el sur, mapeando toda la Vía Láctea, para colectar al final de su misión información espectroscópica de alrededor de 6 millones de objetos, ¿no? Entonces, en paralelo, en colaboración con Tali Palma y Celeste Parisi, nosotros desde el 2021 hemos estado observando una fracción importante de cúmulos globulares descubiertos por el BBB-Sorber, son alrededor de 300 candidatos. De esos 300 candidatos seleccionamos los mejores candidatos en esa muestra, porque resulta imposible con un solo telescopio de 8 metros que tiene un overhead casi de 1 hora, observar la mayor cantidad de miembros de 300 candidatos a cúmulos globulares. Entonces se hizo una selección de todos los objetos que fueron brillantes. Una de las limitaciones de este espectrógrafo es que solamente observa objetos más brillantes en la banda K que 11, más débiles que esto, es un desafío. Entonces, de toda esta colección de programas del año 2021, hemos estado colectando información, todavía estamos bajo el análisis de estos objetos. Si hay alguien interesado en desarrollar una tesis de grado, puede contactar a Tali y a Celeste París y podemos gestionar una colaboración en el análisis de estos datos. Aquí simplemente muestro unos resultados recientes por Elisa Garro, una estudiante de doctorado que ya está terminando su tesis doctoral el próximo mes, se gradúa. Entonces ella analizó una fracción de esos objetos con INGRID en la banda HK, computó las propiedades orbitales de estos sistemas y confirmó que una fracción importante de esos candidatos identificados por el BBB-Sorbe son cúmulos globulares genuinos de la región del bulbo. Entonces hemos ido llenando ese censo de cúmulos globulares de la región interna de nuestra galaxia a partir de la confirmación espectroscópica que nos ha ido entregando estos sondeos, ¿no? Entonces aquí simplemente les muestro un ejemplo de la resolución espectral de los candidatos que hemos estudiado. Entonces vemos que aparecen líneas fuertes de cianógeno, líneas fuertes de elementos como el aluminio en los espectros, y algunos casos particulares como que es el que resalto, de este grupo que publicó Elisa Garro, que es el BBB-CL 160, un cúmulo globular que confirmamos que tiene propiedades orbitales que no corresponden con las propiedades orbitales de un sistema de cúmulo globular en la región del bulbo. ¿Sí? Como pueden notar en las propiedades orbitales, las proyecciones orbitales de la imagen que estoy mostrando, es un cúmulo que entra y sale, es un proyectil que entra y sale de la región del bulbo, pero atraviesa la órbita solar, ¿no? Entonces, este es un perfecto candidato a cúmulo globular desprendido de un evento de acreción. Un cúmulo que eventualmente fue disipado por ya bien sea el Gai Encelado o el famoso Sequoia, ¿no? Entonces, ¿qué es otra de la información adicionada que hemos estado colectando con el SLOAN 5? Estamos mapeando alrededor de 170 cúmulos globulares homogéneamente en toda la Vía Láctea, incluyendo los cúmulos globulares identificados como candidatos en el BBB-Sorbe. Como ya mencioné, son observaciones múltiples en el óptico, en el infrarrojo, con Boxon en el óptico, resolución baja, y infrarroja con apogee. Entonces, esta proyección ITOS muestra esta colección de aproximadamente 370 cúmulos globulares disgregados en toda la bóveda celeste, y lamentablemente apogee no puede ir más profundo de la banda H12 para obtener información espectroscópica con alta señal a ruido. Entonces, con VOS podemos ir un poco más, completar esa profundidad que no completa apogee, pero pagando el precio que es baja resolución, ¿no? Entonces, velocidad radial, las propiedades cinemáticas internas de estos candidatos, al menos vamos a poder entender si estos sistemas muestran cinemática coherente, es decir, las poblaciones estelares en estos cúmulos globulares tienen poblaciones coherentes. Entonces estamos mapeando alrededor de 100.000, 150.000 estrellas en los sistemas de cúmulos globulares. Entonces, esto es 5 veces más de lo que se logró con el SLOAN 4, ¿no? Entonces, hay una cantidad enorme de data por examinar.
Entonces, estamos abiertos a colaboraciones. Quienes quieran involucrarse con el análisis de estos datos, repito, pueden contactar a Tali Palma, a Celeste París y podemos iniciar una colaboración. Entonces, una de las ideas detrás es entender, por ejemplo, en estos cúmulos globulares de la región del bulbo, especialmente aquellos dominados por alta extinción, sus propiedades cinemáticas, ¿no? Lamentablemente, con lo que contamos actualmente, no podemos trazar la velocidad de dispersión con buena precisión. Esto es algo que se va a lograr mejorar con el SLOAN 5. Estamos hablando 100 veces más información. Vamos a poder mejorar estas barras de error y vamos a poder restringir mejor la velocidad de dispersión. La velocidad de dispersión nos permite hacer una mejor estimación de la masa de estos cúmulos y a su vez entender, correlacionar esta propiedad física con la existencia de poblaciones estelares múltiples en distintas épocas de observación, ¿sí? Complementario a esto, no hay una razón por qué no mapear también las regiones externas de los cúmulos globulares, ¿no? Entonces, dentro del Apogee, dentro del SLOAN 5, perdón, también se propuso una cantidad considerable de potenciales miembros a cúmulos globulares más allá del radio de marea típico determinado por la literatura. Entonces, se está obteniendo información espectroscópica y cinemática también de las regiones externas de los cúmulos globulares, para así entender cuál de esa fracción de sistemas cúmulos globulares son capaces de formar colas de marea, confirmar la existencia de colas de marea y las razones por las cuales carecen ciertos cúmulos globulares de la existencia de colas de marea, ¿no? Entonces, llego al fin de mi presentación con esa última slide.